Suéltame ahora mismo o llamo a seguridad. Estas fueron las palabras que Tiana gritó furiosa cuando Marcus, vestido con su capa oscura, le bloqueó el paso en la entrada trasera. Parecía estar muy asustada, porque a esa hora no había nadie detrás del restaurante. Marcus no respondió de inmediato. Su rostro permanecía sereno, pero su mirada estaba llena de ansiedad. Apretaba un sobre grueso en la mano. La había visto en el pasillo hacía tiempo. Trabajaba de camarera, llevando los platos con destreza y sonriendo a los clientes. A Marcus le pareció que la tensión en su rostro se prolongó un poco más de lo debido, como si intentara con todas sus fuerzas ocultar sus verdaderos sentimientos. No podía explicar por qué esto lo había cautivado tanto. Después de todo, Marcus es una persona extremadamente cautelosa. Sabe que, en su posición, un multimillonario siempre se arriesga al confiar en desconocidos. Tiana dio un paso atrás y repitió en voz más baja, pero con la misma frialdad: te advertí que no tengo derecho a hablar con clientes fuera de mi turno, y mucho menos a responder preguntas raras. ¿Qué quieres de mí? En lugar de responder, Marcus le entregó un sobre. Toma esto, hay algo importante ahí y necesito saber la verdad. ¿Qué verdad?, susurró. Sobre ti, dijo Marcus. Te vi escribiendo unos cálculos en un cuaderno. Quiero entender quién eres y por qué actúas con tanta cautela. Habló en voz baja, pero cada palabra fue dura. Tiana apretó los puños confundida. Es solo una hoja de cálculo financiera. Cuento las propinas y envío parte del dinero a un sitio. Pero tus preguntas me parecen demasiado sospechosas. Marcus le sostuvo la mirada. Estaba claro que no iba a ceder. Hace 2 días vi una pegatina en tu bolso que decía unidad. ¿Significa algo? Tiana se estremeció levemente, pero intentó ocultar su emoción. ¿Por qué necesitas saber esto? Esto no es una simple curiosidad, dijo Marcus con firmeza. Tengo motivos para creer que no es solo una camarera, se lo explicaré más tarde, pero por favor, tome el sobre. Contiene un recibo y cierta información que he encontrado. Tiana resopló indignada y rodeó al hombre con ganas de irse ya, pero el corazón le latía con fuerza. No parecía un cliente borracho ni un pretendiente molesto. Había una extraña mezcla de desesperación y esperanza en sus ojos. Marcus la siguió paso a paso. No te hago daño. Puedes romper el recibo y tirarlo si quieres, pero te vi tomar un autobús a última hora a la ciudad, a un lugar que llevaba mucho tiempo abandonado, y te bajaste en un edificio con un letrero que decía Centro Comunitario Unity. Necesito saber por qué vas allí. ¿No tienes miedo en un barrio tan oscuro? Tiana casi gritó. ¿Y a ti? ¿Qué te importa? ¿A dónde? ¿Y por qué voy? Es mi vida privada. Tienes mucho dinero, lo que significa que también tienes mucho tiempo. Has decidido que tienes derecho a interferir en mi destino. Quizás me equivoque, pero de verdad quiero resolver esto. Marcus dio un paso atrás y bajó un poco la cabeza. He tenido una historia difícil con gente que ocultaba sus intenciones. No estoy dispuesto a dejarlo pasar sin resolver. Considérenme obsesionado con no caer en las trampas de los estafadores. Con estas palabras, colocó cuidadosamente el sobre en el húmedo y reluciente escalón de la salida trasera, después de la lluvia. Disculpa si te asusté. Tómalo o déjalo. Haz lo que creas conveniente. Me voy. Pero esta no es nuestra última conversación. Por un momento, Tiana quiso gritarle que no volviera al restaurante, pero algo en su interior la detuvo. Sintió una extraña ansiedad, como si algo en su interior se hubiera despertado. Marcus caminó lentamente hacia el coche aparcado, y su postura le recordó a un hombre que había decidido hacer una apuesta arriesgada. Tiana tocó la esquina del sobre, sin saber si tirarlo a la basura ahora mismo o abrirlo. Podía oír el crujido de los papeles dentro. «Oh, no», murmuró en voz baja. «No voy a jugar a sus acertijos, o debería ver qué hay dentro». Esta pregunta flotaba en el aire del oscuro callejón.
Tiana permaneció de pie en los escalones mojados unos segundos más, escuchando cómo sus pantalones se humedecían con el rocío que caía del toldo. Una ráfaga de viento trajo el olor a carne frita del tubo de ventilación del restaurante, pero no la tranquilizó en absoluto. Su corazón latía tan fuerte que parecía que el otoño lo oía, rompiendo el silencio de la noche. Finalmente se decidió, se agachó rápidamente, cogió el sobre y lo cubrió con el dobladillo de su chaqueta para protegerlo de la humedad. Caminó por el callejón, bordeando un viejo cubo de basura donde solían vagar gatos callejeros. Al llegar a la transitada calle, aminoró el paso y se atrevió a rasgar el sobre por el borde. En el fondo había una hoja blanca con líneas escritas a mano y un cheque adjunto. Tiana, con un vistazo rápido, captó números demasiado grandes como para creer que se trataba de una cantidad aleatoria. Pero no quería mirar a la luz, era demasiado arriesgado exponer semejante papel a la vista de todos. Rápidamente guardó el contenido en su bolsillo y continuó hasta la parada del autobús. Apoya el canal suscribiéndote y escribe desde donde nos ves, en casa, en una pequeña habitación alquilada, con una cocina modesta, una cama que crujía y una ducha estrecha. Finalmente se sentó a la mesa bajo una luz tenue. Alisó con cuidado la hoja de papel, intentando devolverle su forma original, y comenzó a leer el texto. Estimada señora Tiana, comenzaba la carta. No sé qué te motiva exactamente, pero veo que te esfuerzas mucho por ocultar tu vida. Me llamo Marcus Wellington. Quizás ya lo hayas adivinado. No quería intimidarte, pero prefiero actuar con decisión. Es fundamental para mí entender qué clase de proyecto es Unity y por qué estás reuniendo a duras penas tus escasos ingresos para él. Estoy casi seguro de que es algo más que un simple club para personas con intereses comunes. Si me equivoco, te pido disculpas. Si no, por favor, háblame. Estoy dispuesto a apoyar tus esfuerzos si realmente estás haciendo algo que valga la pena. La cantidad de este cheque está indicada. Puede ayudar con los gastos mensuales de tu centro. Espero que no lo consideres un insulto. Créeme, tengo razones para creer que actúas no solo por ti mismo, sino también por los demás. Te he visto en las tardes de verano llevando cajas de comida y hablando con los niños en la entrada de ese viejo salón. Y si el centro comunitario Unity es lo que sospecho, me gustaría ofrecerte ayuda. Avísame si estás dispuesto a ayudarme. Tiana leyó cada línea con atención, intentando no perderse ni un solo detalle. De hecho, sabía quién era Marcus, porque su nombre se había mencionado muchas veces por la ciudad. Los rumores sobre jóvenes ricos corren rápido, sobre todo cuando se trata de alguien que ha amasado una fortuna en el sector tecnológico. Pero la pregunta era cómo se acercaba exactamente a su humilde vida y qué quería realmente. Miró el logo grabado en la esquina superior del cheque. Era lo suficientemente grande como para cubrir parte de las reparaciones del techo con goteras en Unity. Pero estaría intentando engañarla con dinero. ¿Esperaba que aceptara alguna estafa? ¿O de verdad intentaba apoyar una buena causa? La propia Tiana comprendió que el centro comunitario Unity apenas respiraba, el edificio era viejo, la calefacción apenas funcionaba y el alquiler, aunque económico, seguía siendo demasiado caro para las modestas donaciones que logró reunir. Con algunos amigos intentó establecer un programa de clubes de música y alfabetización básica para jóvenes, ya que muchos adolescentes de la zona tenían problemas de educación y nutrición. Las clases nocturnas les ayudaban a mantenerse alejados de las malas compañías. Pero todo esto requería dinero y esfuerzo. Dejó el cheque. Mi orgullo no me permite aceptar este dinero de un desconocido. Y de esta manera, murmuró. Sin embargo, los pensamientos sobre las reparaciones y el hecho de que el otro día le había prometido a su amiga María que de alguna manera conseguiría la cantidad faltante la atormentaban, recordándole la realidad. De repente sonó el teléfono. Cuando Tiana contestó, oyó una voz alegre. «Soy María Jackson. ¿Estás en casa? ¿Está todo bien?
tenemos un problema. El techo tiene más goteras y los niños no pueden asistir a clases. Tengo que cerrar el centro una semana y se espera que lleguen varios niños mañana. No tendremos tiempo de avisar a los padres. Tiana respiró hondo. Sé que es complicado. Tengo algunos ahorros, pero son muy pocos. Ni siquiera sé a dónde pedir ayuda, a menos que... Se detuvo antes de mencionar el cheque inesperado. ¿Qué quieres decir con a menos que? ¿Estás pensando en algo?, preguntó su amiga con cautela. No, solo estoy pensando que quizá intente buscar otro patrocinador. No quiero recurrir a esos fondos que requieren compromisos a largo plazo, pero ya pensaré en algo, de verdad, respondió Tiana intentando sonar segura. Colgó y miró pensativa el cheque. Tardó al menos unos minutos en guardarlo finalmente en el último cajón de su cómoda y se dijo: no tocaré ni un céntimo por ahora. Hablaré con él primero y averiguaré qué clase de persona es. Quizás no sea tan raro como parece. La noche siguiente, Tiana salió del trabajo durante un breve descanso y se dio cuenta de que había un coche oscuro aparcado junto a la acera. Al parecer, había un conductor dentro, pero Marcus no estaba a la vista. Tiana caminó inmediatamente por la calle, intentando fingir que no veía el coche, pero presentía que estaba cerca. Efectivamente, en cuestión de segundos, David Chen, un hombre de aspecto asiático, educado y elegantemente vestido, apareció repentinamente frente a ella. Dijo en voz baja: «Señorita, le pido disculpas por la molestia. Me llamo David Chen y soy el asistente de Marcus. Me pidió que viera si estaría dispuesta a reunirse un rato esta noche. Podemos recogerla, llevarla a su lugar preferido y traerla de vuelta». Tiana frunció el ceño. «Está bien preparado, ya tiene asistentes organizando todo un operativo de vigilancia». David extendió las manos con una sonrisa de reproche. «Les aseguro que no queremos causar molestias. Marcus está preocupado por haber hecho algo mal y quiere explicarse. Si lo consideran necesario, podemos hablar ahora en la cafetería de al lado o en cualquier otro lugar». Tiana pensó que la cafetería estaba llena, lo que significaba que la reunión era casi segura, pero aún temía aceptar sin pensar. «De acuerdo», dijo en voz baja, «pero elegiré el lugar yo misma. Hay un pequeño bar cerca, siempre está lleno y conozco al dueño, así que si algo sale mal». David captó la indirecta. Hizo un gesto invitador hacia el cruce. «Genial, vamos. Prometo que será justo y abierto». Caminaron, y David intentó mantener una conversación amena y discreta. Le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en el restaurante y si el turno era difícil. Tiana respondió con reticencia y brevedad, intentando no dar información innecesaria. Sin embargo, notó que este hombre se comportaba con dignidad, su voz transmitía una preocupación sincera y su porte mostraba una preocupación contenida por quienes lo rodeaban. Pronto entraron al restaurante, donde el olor a frijoles tostados y carnes guisadas se mezclaba con el humo acre de una cafetera vieja. Marcus ya esperaba en un rincón, sentado a una mesa pequeña, ligeramente inclinado sobre una taza de té. Se levantó al entrar, asintiendo cortésmente. «Gracias por tomarte el tiempo», dijo, e invitó a Tiana a sentarse frente a él. David, lanzando una mirada cómplice a Marcus, se mantuvo un poco más alejado, obviamente sin querer interferir en conversaciones personales. «Antes de hablar de dinero o proyectos», dijo Marcus, «quiero disculparme. Fui demasiado brusco al intentar detenerte en la salida. No estoy acostumbrado a estas situaciones, pero tengo motivos para ser cauteloso. Entiendo que hayas percibido esto como una grosera invasión de tu privacidad». Tiana se encogió de hombros con indiferencia. «Está bien. Al menos ahora estás siendo honesta conmigo. Dime qué intentas lograr con tu cheque y tus preguntas raras». Marcus apartó la mirada hacia la calle por donde circulaban los taxis amarillos. Parecía elegir bien sus palabras. «Vivía en constante ansiedad porque me engañaron más de una vez. Incluso personas cercanas a mí a veces intentaban aprovecharse de mí, y cuando vi tu mirada preocupada y luego vi que llevabas a escondidas una bolsa de comida a ese mismo centro de siempre, empecé a sospechar.
¿y si estabas preparando algo ilegal? Pero luego fui yo mismo tarde en la noche y vi cómo un grupo de chicos salía de allí, riendo y con material educativo en las manos. Esto me impactó. Normalmente en una zona tan desesperanzada hay desesperanza. Decidí averiguar qué clase de gente intenta hacer al menos algo bueno allí. Tiana escuchó atentamente, sin interrumpir. Él habló en voz baja, pero cada sonido resonaba en su interior. Sí que trabajo en algo, admitió. Intentamos apoyar a quienes no tienen dinero para tutores y clubes. Y sí, tienes razón, el centro necesita fondos urgentemente, porque todo en el viejo edificio lleva mucho tiempo deteriorándose. Pero no entiendo por qué alguien como tú podría estar interesado en esto. Marcus respiró hondo. Quizás estoy buscando un sentido a la vida. Me he perdido algo, quizá la calidez humana y la ayuda mutua. Siempre había todo tipo de ofertas a mi alrededor, pero nadie hablaba de sueños sencillos, como enseñar música a niños o darles esperanza. Y eso es lo que pareces estar haciendo. Marcar la diferencia en la vida de las personas sin exigir grandes logros, simplemente dándoles una oportunidad. Eso me interesó. De repente, Tiana se encontró con una imagen inesperada. Un hombre rico con millones en sus cuentas admitiendo que buscaba un propósito. De acuerdo, dijo, digamos que creo que tus intenciones son puras, pero tu repentino interés aún me genera dudas. ¿Quieres invertir en nuestro centro? ¿Quieres exenciones fiscales? ¿Quieres que tu nombre aparezca en una lista de filántropos? ¿O algo más? Te aseguro que no necesito publicidad. Si prefieres mantener el anonimato, también es posible. Simplemente estoy dispuesto a ayudar en lo que sea. Y si no quieres, lo entenderé, respondió, levantando ligeramente las palmas de las manos. Tiana se quedó mirando el cóctel que le había traído la camarera durante un buen rato. La preocupación le dolía el corazón. Por un lado, la ayuda de alguien así era una gran oportunidad para Unity. Por otro, temía que esta amistad se convirtiera en algo destructivo que no pudiera controlar. Y sin embargo, vio algo real en la voz de Marcus. «Hagámoslo así», dijo Tiana finalmente. «Te invitaré a ti y a tu asistente a nuestro centro. Les mostraré cómo están las cosas y podrán ver cómo están las cosas. Quizás entonces puedan decidir por sí mismos si realmente vale la pena ayudarnos». Marcus sonrió levemente por primera vez. «Esa es una sabia decisión. Lo apreciaré». David, de pie un poco a un lado, escuchó estas palabras y asintió con comprensión, como si estuviera contento de que el primer muro de desconfianza hubiera comenzado a derrumbarse. Al día siguiente, temprano por la noche, Tiana tocó la pesada puerta metálica del centro comunitario Unity. Tras una breve pausa, un joven llamado Carlos Brown, uno de los ayudantes que ocasionalmente decoraba pancartas e invitaba a los niños del vecindario a participar en diversos eventos, abrió la puerta. Vestía vaqueros descoloridos y una vieja cazadora. «Oh, Tiana, gracias al cielo que has venido», exclamó haciéndola pasar. «María dijo que traerías visitas que podrían ayudarnos con nuestros problemas. ¿Cuándo llegarán?» «Aún no lo sé», admitió. «Prometieron venir, pero puede que se retrasen en el camino». Dentro del centro reinaba la penumbra y el desaliento. A pesar de todos los esfuerzos del modesto equipo por mantener el orden, el techo estaba cubierto de goteras. Algunas ventanas seguían tapiadas y en lugar de la calefacción normal, solo funcionaban tuberías tibias atadas con cuerdas. La mitad de los chicos ya se habían ido a casa, porque al anochecer refrescaba. Pero varias personas seguían sentadas al viejo piano, tocando las teclas y discutiendo en voz baja sobre qué canción aprender. Tiana recorrió rápidamente la habitación con la mirada, comprobando que las pilas de cuadernos y pinturas estuvieran intactas, listas para la próxima sesión de pintura. Para su sorpresa, la puerta interior estaba cerrada y gritó al aire: «María, ¿estás ahí?». De algún lugar profundo se oyeron pasos arrastrados. Una mujer regordeta, canosa y con una suave sonrisa apareció en el umbral. Era Gloria Brooks, una pariente cercana de Tiana que a veces venía a ayudar.
Cariño estaba mirando en la despensa para ver si las tuberías goteaban. El techo está goteando otra vez. Tiana inclinó la cabeza. Sé que es difícil, pero seguimos resistiendo. Hoy tenemos un invitado especial. Espero que comprenda la urgencia con la que necesitamos estas reparaciones. Gloria asintió comprensivamente. Espero que sea una buena persona. Hay mucho trabajo aquí, desde reparar ventanas hasta instalar cableado nuevo, y todo recae sobre nuestros hombros. Tiana le sonrió alentadoramente cuando, de repente, se oyó el sonido de un motor desde la calle. Los faros destellaron a través del cristal empañado de la ventana. Se oyó el chirrido de neumáticos y en la tranquilidad del vecindario el sonido era especialmente fuerte. Tiana no pudo evitar sospechar que era Marcus. Carlos la acompañó a la puerta, como si quisieran comprender si realmente era su tan esperado visitante. Unos instantes después, la puerta se abrió. David Chen apareció en el umbral. Inclinó la cabeza cortésmente y sostuvo la pesada puerta abierta, permitiendo que Marcus entrara. Observó la habitación y permaneció en silencio un rato, como si ordenara sus pensamientos. «Hola», dijo Marcus en voz baja a la gente que tenía delante. «Aquí todo es bastante antiguo, pero se nota que alguien le puso el alma». Carlos rápidamente extendió la mano y dijo: «Soy Carlos, estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda, y si quieres venir a ver, eres bienvenido». Tiana asintió a Marcus, sin saber si saludarlo formalmente o empezar a señalar las zonas más problemáticas de inmediato. Era incómodo después de todo. «Bueno, empecemos por las habitaciones de arriba, aunque tendremos que subir las escaleras que crujen», dijo. Caminaron hacia el estrecho rellano, donde los escalones de madera crujieron con furia bajo sus pasos. Al llegar al segundo piso, Marcus percibió un ligero olor a humedad y vio una pared con goteras en la esquina. David miró a su alrededor con atención y preguntó en voz baja: «¿Suele encontrarse con este tipo de averías?» «Cada temporada de lluvias», respondió Tiana, «y aún no hemos podido esperar el dinero para los equipos profesionales. Estamos intentando arreglar el techo nosotros mismos». Marcus pasó la mano por el yeso agrietado y algo en su corazón tembló. Recordó su infancia, cuando tras la muerte de su padre, su vieja dacha quedó abandonada. Más tarde logró comprarla y reconstruirla, pero recordaba bien esa época, cuando el agua se filtraba por todas las grietas. «Veo que se necesitan clases para adolescentes», dijo finalmente. «¿Hay alguna clase de instrumento musical aquí?» «Sí, el piano está abajo. Está desafinado, pero sirve para dar clases», respondió Carlos. «Tenemos chicos que vienen a dar clases de música, pero los instrumentos son viejos». Marcus asintió. «Entiendo. ¿Me enseñarás algo más?» Tiana la siguió de vuelta. En el salón principal encontraron a dos niñas de unos 10 años, dibujando inclinadas sobre sus cuadernos. Tiana le dio una palmadita juguetona en el hombro a una. «Estas son nuestras pequeñas maestras. No se distraigan, chicas. Solo les estoy dando una pequeña visita al maestro y a su asistente». Las chicas sonrieron tímidamente y volvieron a mirar sus bocetos, y Marcus se agachó para observarlos. Una de ellas lo miró. «¿Es tu hija?», le susurró a Tiana. «No, claro que no», respondió ella, negando con la cabeza. «Su madre apenas puede con 2 trabajos. Los niños suelen pasar las tardes aquí hasta que ella está libre. No hay clubes accesibles en la zona y no es seguro caminar por los patios». Marcus tocó suavemente el borde de la casa dibujada en el papel. Reflexionó un momento. «Obviamente necesitan espacio para trabajar y buenas condiciones. Recordé haber visto salas con mesas grandes en otro centro, donde los niños podían trabajar en sus obras sin estar amontonados». Tiana rió suavemente. «Queríamos hacer lo mismo, pero solo lo estamos soñando. Honestamente, pensé que eras solo otro tipo sospechoso tratando de vigilarnos, pero parece que estás realmente interesado». Marcus se levantó y la miró a los ojos. «Todavía lo estoy descifrando, pero lo que he visto me hace creer que este lugar merece un destino mejor».
Recorrieron un par de cuartos más pequeños donde se guardaban cajas de papeles, pintura e instrumentos musicales antiguos. No había ventanas normales, ni calefacción, ni siquiera iluminación adecuada. Muchas bombillas se habían fundido hacía tiempo y no había dinero para cambiarlas. María, que llegó después, suspiró ruidosamente hablando de los gastos constantes. Cuando la inspección estaba casi terminada, Marcus sugirió que bajaran a la salida para hablar tranquilamente sobre los posibles pasos a seguir. Tiana, María y Carlos lo siguieron. Gloria también se acercó escuchando la conversación. Me gustaría saber qué tan dispuesto estás a aceptar ayuda externa de alguien a quien apenas conoces, dijo Marcus, deteniéndose en la puerta de cristal. Entiendo que te sientas incómodo aceptando dinero de un desconocido, pero si lo consideras oportuno, encontraré la manera de apoyar al centro. Tengo recursos disponibles y los necesitas ahora mismo. Todos se miraron. María fue la primera en bajar la vista al suelo. Tienes razón, necesitamos ayuda urgentemente, pero ¿deberíamos aceptar todas las ofertas? Mucha gente de la ciudad lo prometió, pero luego desapareció. Claro que nos alegra cualquier gesto amable, pero no queremos que nos controlen, que nos dicten nuestras condiciones. Marcus negó con la cabeza. No pretendo dar órdenes, solo te ofrezco protección ante los constantes problemas financieros, al menos al principio. Puedes seguir dirigiendo el centro como antes, solo que sin la constante amenaza de cierre. Tiana levantó la vista tras un momento de vacilación. Quizás deberíamos intentarlo. Ya ves el estado de nuestro edificio. Si no aceptamos ayuda, simplemente no podremos abrir clases cuando llegue el frío. Los niños que vienen aquí se quedarán en la calle. Carlos asintió en señal de acuerdo. O tal vez el destino nos está enviando una oportunidad ahora mismo. Marcus notó que todos miraban a Tiana, esperando su última palabra. Ella suspiró, observó el techo agrietado, los modestos dibujos de los niños y luego miró a quienes luchaban con ella por este centro. De acuerdo, dijo finalmente, pero tengo una condición, lo haremos abiertamente. No pedirán favores extraños ni insistirán en carteles ni publicidad. Si su ayuda es sincera, acordaremos una contribución razonable que pueda ser rastreada. Marcus sonrió levemente. Por supuesto, pagaré oficialmente, sin ocultar nada, y si necesitas tiempo para poner en orden tus trámites, también te ayudaré. Para mí es importante que todo sea honesto. Al oír esto, María rompió a llorar de alivio. Ya temía que siguiéramos firmando papeles y reparando puertas con nuestras propias manos. Gracias, señor Wellington. Marcus asintió suavemente. Luego se acercó al marco de la ventana por donde entraba el viento. Lo primero que haremos será, por supuesto, reparar el techo y las paredes. Después nos ocuparemos del cableado, la calefacción y los muebles. Si me lo permite, enviaré a un contratista de confianza. Todos respiraron aliviados. Por primera vez en muchos meses tenían una oportunidad real de restablecer la unidad y no tener miedo de que nadie pudiera cuidar de los niños mañana. David Chen, quien había permanecido en silencio a un lado todo este tiempo, dio un paso al frente. Si lo desea, puedo colaborar con su equipo para elaborar un presupuesto detallado. Conozco los presupuestos básicos de reparación. María asintió animadamente, tomando a David del brazo. Vayamos directo a nuestra oficina. Allí tenemos una computadora con programas de cálculo. David miró brevemente a Marcus, pidiéndole su consentimiento en silencio, y él asintió. De acuerdo, vámonos, dijo el asistente. Y así, el espacio quedó vacío. En el salón principal solo estaban Tiana, Marcus y Gloria. ¿Quién estaba de pie junto a la bolsa de lana de una mujer? Tiana se apoyó en la pared, intentando comprender que todo esto estaba sucediendo en la realidad. Marcus también parecía pensativo. Probablemente te sientas un poco extraño aquí, dijo en voz baja, pero quiero darte las gracias. No todos los días alguien como tú llega a un lugar como este con verdadero apoyo. Normalmente, la gente adinerada prefiere invertir en fondos conocidos y a casi nadie le importan estos pequeños centros. Marcus cruzó los brazos.
Creo que de verdad quiero hacer algo significativo. Vine aquí en parte por curiosidad, pero ahora veo las cosas de otra manera. Se miraron en silencio y en esa mirada había comprensión. Cada uno dio un paso difícil hacia el otro. El viento entraba por las ventanas, rozando las canaletas oxidadas, y en su zumbido se podía oír la extraña armonía de una nueva esperanza. A la mañana siguiente de su memorable visita al centro de la unidad, Tiana se encontraba junto a la ventana de guillotina de su pequeño dormitorio, envuelta en una cálida bata al amanecer. Casi no dormía, pues la idea de las oportunidades que se le habían presentado gracias a Marcus la atormentaba. La niebla se disipaba lentamente al otro lado de la ventana y los primeros rayos de luz caían sobre los tejados de las casas vecinas de su barrio pobre. Parecía que toda la ciudad seguía sumida en un sueño precoz, pero ella ya estaba preparada, como si esperara cambios inesperados. Con energías renovadas tras una taza de café caliente, Tiana decidió llamar a Marcus para hablar sobre los detalles de las próximas obras de renovación. Sabía que podría parecer precipitado, pero temía que se enfriase. Marcó su número y escuchó los largos pitidos. De repente, una voz familiar se oyó al otro lado. «Sí, te escucho», respondió Marcus en voz baja, como si aún no se hubiera despertado del todo. «Soy Tiana. Buenos días. Disculpa si te desperté. Solo quería saber si de verdad quieres terminar todas las reparaciones de Unity esta semana. Ya hablamos de eso ayer», dijo con la mayor calma posible, intentando disimular su emoción. «Buenos días, Tiana», respondió Marcus tras una breve pausa. «Todavía no me he despertado del todo, pero me alegra que hayas llamado». «Sí, de verdad que pienso hacerlo ahora. David ya está empezando a seleccionar contratistas que puedan inspeccionar las instalaciones y determinar los recursos necesarios. Podemos concertar una reunión hoy mismo». «Me parece bien», dijo. «Si quieres, llamo a María y Carlos para que me ayuden. Los trabajadores podrían preguntar algo sobre los servicios públicos viejos y no lo sé todo». «Claro», respondió Marcus. «Entonces, quizás podríamos vernos en el centro alrededor del mediodía». Tiana asintió y se despidió en voz baja, dejando con cuidado el auricular sobre la mesa. Se sentó en una silla destartalada junto a él, envolviéndose en mantas viejas sobre los hombros, y se dio unos segundos para recuperar el aliento. Todo parecía tan rápido. Ayer no había creído que semejante reestructuración fuera posible, y ahora un débil rayo de confianza se abría paso entre sus dudas. Un par de horas después, ya estaba en la puerta de Unity junto con María y Carlos. Se les unió Gloria, quien también había venido a apoyar la iniciativa y, si era necesario, a aconsejar. «No entiendo mucho de estas cosas», admitió Gloria, poniéndose un chal de punto sobre los hombros. «Pero si necesitas llevar cajas o enseñarnos dónde siempre tenemos una fuga, estoy lista». María, temblando con la brisa de la mañana, dijo: «Por fin, quizá no tengamos que andar con palanganas bajo las gotas cada vez». Carlos rió entre dientes. «Lo principal es no hablar con todos los que vienen a la vez. Hay que escuchar lo que dice Marcus o su asistente. Deberían saber cómo acercarse a los viejos muros». Pronto apareció un coche, del que bajó David Chen, y luego apareció el propio Marcus. Tras saludar a los reunidos, trajeron varias carpetas con documentos y planos. David sacó una tableta con los diagramas habituales del edificio. El plano se había impreso con antelación y, golpeando las hojas, dijo: «Aquí hemos marcado dónde está más desgastado el techo. Para una reparación adecuada se necesitarán varios equipos. Uno trabajará en el techo y otro en los tabiques interiores». «¿Puedo al menos averiguar aproximadamente cuánto costará esto?», preguntó María, mirando ansiosamente los papeles. «Todavía no puedo darle una cifra exacta», respondió David, hojeando los cálculos, «pero a juzgar por mis cálculos preliminares, podría ser una suma considerable. Sin embargo, la empresa con la que planeamos colaborar ofrece condiciones especiales para proyectos benéficos». «¿En serio?», preguntó Carlos sorprendido.
Ya he hablado con su gerente, confirmó Marcus. Son empresarios, claro, pero a veces se encuentran con quienes realmente ayudan a la comunidad. Si todo sale bien, podemos conseguir un descuento importante o un plan de pago a plazos. Mientras aún discutían los detalles, un pequeño minibús se detuvo en el centro. Varios trabajadores bajaron con cintas métricas enrolladas, herramientas e instrumentos para examinar los cimientos. Observaron el edificio en ruinas y notaron grietas aquí y allá. Uno de ellos, con una espesa barba, se dirigió a sus compañeros. Tenemos que comprobar si hay hundimientos. El edificio no se construyó hoy. Quizá los cimientos llevan mucho tiempo en mal estado. Tiana los condujo adentro, señalando cada área problemática. Los trabajadores negaron con la cabeza, tomaron fotos y marcaron cosas en los diagramas. David caminó junto a ellos todo el tiempo, intentando preguntarles detalles técnicos. Marcus se mantuvo un poco apartado, haciendo preguntas breves de vez en cuando. Le parecía importante comprender el panorama general, pero prefería dejar que su asistente tomara la iniciativa. Al terminar la inspección, un trabajador barbudo, que se presentó como Edward, dijo: «Bueno, le daré un presupuesto preliminar mañana por la noche, pero le diré de entrada que no es tarea fácil. Hay que reemplazar partes de la estructura del techo. De lo contrario, la gotera volverá a aparecer». Marcus asintió. «Gracias por su honestidad. Estamos esperando sus presupuestos. Si todo está bien, comenzaremos sin demora». De repente, Tiana quiso saber algo personal. ¿Haces esto tú mismo a menudo? Es decir, ¿apoyas esos centros? Miró a Marcus con expresión interrogativa, intentando no parecer precipitada. Se rió entre dientes y negó con la cabeza. No, para ser sincero, solía contribuir a fondos oficiales sin entender bien a dónde iba el dinero. Me ofrecían todo tipo de informes y gráficos, pero no sentía que participara en nada. Pero esto es otra historia. Charlaron unos minutos más mientras los trabajadores montaban su pequeño campamento. David hizo una lista de los problemas que había encontrado y los ordenó por orden de prioridad. María se separaba del grupo de vez en cuando para abrirles la puerta a los niños que habían venido a practicar su coro en el piano desafinado. Una melodía triste se escuchaba desde algún rincón lejano. Varias voces, a veces desafinadas, aún creaban una atmósfera inusual. En un momento dado, Tiana se encontró mirando el perfil de Marcus mientras éste escuchaba atentamente a David. Quizás por primera vez en meses, sintió que junto a ella había un hombre que no solo tenía poder y dinero, sino también un deseo genuino de comprender la vida de este remanso de paz. Marcus, como si hubiera notado esa mirada, se volvió hacia Tiana. ¿Querías preguntar algo más? Ella se sintió avergonzada. No, todo está bien. Si algo te preocupa, dilo. ¿Acaso dudas de que debamos asumir todos los gastos?, preguntó con calma. Tiana miró a los chicos que cantaban en la sala. Me preocupa perder mi libertad. Y si bastan un par de meses, todo vuelve a la normalidad y te vas pensando que has perdido demasiado tiempo. No quiero que un milagro se convierta de repente en otro desastre. Marcus, al oír estas palabras, respondió brevemente. Entiendo tu miedo, pero no pienso abandonarte una vez que el trabajo haya comenzado. Me interesa seguir participando. Es cierto que aún no puedo decir con certeza en qué forma. Quizás te transfiera cierta cantidad y tú la gestiones. Quizás quiera venir personalmente más a menudo y comunicarme con los adolescentes, ayudándolos a dominar algo del área que conozco. ¿La esfera que conoces?, preguntó de nuevo. Él asintió. Entiendo las tecnologías, los sistemas y algunos desarrollos que pueden ayudar a la gente. Quizás a los chicos les interese aprender cómo está cambiando el mundo hoy en día y qué habilidades deberían dominar, pero por supuesto no obligaré a nadie. Tiana aprovechó la idea. Tenemos algunos chicos interesados en eventos científicos que leen mucho, aunque apenas tienen computadoras en casa. Intentan encontrar libros y manuales de referencia antiguos, pero les frustra no poder consultar con nadie. Quizás podrías decirles algo. Marcus se animó.
Con mucho gusto. Llevo mucho tiempo buscando algo que compartir, aparte del cálculo de mis ingresos. Se dio cuenta de que había una ligera ironía en su voz y eso la hizo sonreír. Bueno, entonces podemos tener la siguiente clase juntos, tú y los chicos. En ese momento, David terminó su conversación con los especialistas y se acercó a ellos. Hemos aprendido lo principal, dijo. Gracias a Dios, no hay nada que indique incendios ni derrumbes. Sin embargo, una parte importante de las paredes y los pisos debe reforzarse según todas las normas para que el edificio sea seguro. Las reparaciones llevarán tiempo, pero es mejor que tener el miedo constante de que una viga del techo se agriete. Estamos de acuerdo, confirmó Tiana. Para ser sincera, incluso me estoy empezando a preocupar por cómo organizaremos las clases durante la reforma. Al fin y al cabo, si se abren los techos, podría ser peligroso venir aquí desde la calle. Hay varias soluciones para esto, dijo David. Se pueden trasladar temporalmente las clases a un aula contigua, si la hay, o se puede planificar todo por secciones. Por ejemplo, primero reparamos la planta superior y cerramos cuidadosamente la inferior. María se secó la frente con el dorso de la mano. Pero sigue siendo un fastidio. En fin, sobreviviremos, siempre y cuando mejore más adelante. Marcus guardó cuidadosamente los papeles en una carpeta de cuero. Si es necesario, puedo ayudar a encontrar un lugar adecuado cerca para clases temporales. Tengo amigos que podrían estar dispuestos a ceder uno de los trasteros gratuitos por una tarifa nominal, donde podemos poner mesas y sillas durante la reforma. Tiana suspiró agradecida. Ya superas los cuentos de milagros. Antes solo soñaba con que tendríamos la oportunidad de continuar las clases durante la perestroika. Seamos realistas, respondió Marcus. No es un milagro, es solo la cooperación entre personas que se preocupan. Créeme, entiendo lo mucho que hacen aquí sin grandes palabras. Ni siquiera pueden permitirse carteles en las calles, ni publicidad cara, pero aún así ayudan a los niños. Así que solo intento acelerar el proceso. De fondo, se oían de nuevo voces infantiles. El sonido era claro, alegre y transmitía la sencilla alegría de la comunicación. Para Marcus, acostumbrado a las negociaciones comerciales y a las cifras monótonas, sonaba agradablemente desconocido. Rió entre dientes, recordando cómo, en su adolescencia, él también había ido a un pequeño club donde le enseñaron los fundamentos de la electrónica. Por aquel entonces era reservado, silencioso y dudaba de llegar a ser alguien. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Está bastante claro lo que necesitamos, concluyó David, mirando a los trabajadores que salían de la sala. Me pondré en contacto con todos. Aclararé los presupuestos y les presentaré una propuesta final. Si lo aprueban todo, podemos empezar en unos días. María y Carlos asintieron con alegría. Tiana acompañó a los trabajadores hasta la puerta. Cuando se marcharon, el centro volvió a quedar en silencio, como si toda la atención se centrara en la conversación del pequeño grupo. Gloria, que había pasado un momento a la habitación contigua para comprobar que todo estaba bien, regresó. «¿Qué tal tus primeros pasos?», le preguntó a Tiana. «Parece bastante bien», dijo Tiana en voz baja. «No puedo creer que pronto no tengamos que preocuparnos por cada lluvia, pero todavía hay mucho papeleo y contratos que llenar. Creo que necesitaré unos días libres de la escuela para organizarlo todo». Gloria suspiró con compasión. «Lo principal es cuidarte, si no, siempre estás a la carrera, trabajando de camarera, atendiendo el centro y estudiando. Tienes que terminar todo rápido, pero no te olvides de tu salud». Marcus, al oír estas palabras, añadió en voz baja: «Por cierto, si tu trabajo no te da la oportunidad de tomarte un día libre, puedo ayudarte a resolverlo. Quizás incluso tengamos que ofrecerle al restaurante una pequeña compensación para que te dejen ir a nuestro negocio». Tiana le restó importancia. «Vamos, no hace falta sobornar a nadie. Hablaré yo misma con el jefe. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Saben que no trabajo a tiempo parcial porque tengo una buena vida». David miró su reloj y dijo:
Lo siento, Marcus y yo tenemos otra reunión. Te llamaré mañana y hablaremos de las fechas y los detalles. Si todo sale bien, podrán traer un equipo pasado mañana. Deberías preparar la sala y retirar los muebles en ese momento para que los constructores puedan empezar de inmediato. María levantó las manos como llamando a todos a la atención. Buena gente, entonces reunámonos esta noche y hablemos de todo con los voluntarios locales. Quizás alguien acepte ayudar a sacar los armarios viejos. Son pesados y tendremos que liberar todas las habitaciones. Parecía que todos comprendían que se avecinaba un período difícil. Muchas clases tendrían que posponerse, algunos niños tendrían que ser enviados temporalmente a otros clubes, pero la comprensión de que varios meses de inconveniencia podrían llevar a un verdadero resurgimiento de la unidad les dio fuerza. Bueno, vámonos, resumió Marcus, saliendo por la puerta con David. Gracias por mostrarme todo. Me alegra que finalmente cooperes conmigo y no te niegues. Intentaré justificar tu confianza. Gracias, respondió Tiana, sintiendo un ligero temblor en los brazos. Sin ti, no habríamos salido de este agujero tan pronto. Marcus no dijo nada más, solo miró de reojo, como para indicar que él mismo había encontrado algo nuevo en esta ayuda. Luego asintió y se dirigió al coche. Parecía que ya lo habían llamado por teléfono y se vio obligado a contestar. Cuando el ruido del motor se apagó y el coche arrancó, Tiana vislumbró a Marcus aparecer por la ventana trasera, contemplando con asombro la fachada de Unity que se desvanecía, como si memorizara cada ladrillo desportillado. Captó su mirada y sintió la repentina certeza de que tal vez no iba a renunciar a ellos a medias. Dentro del centro ya nadie hacía ruido. Los niños, tras terminar de tocar el piano, se marchaban a casa en silencio. Tiana volvió a caminar por el pasillo, tenuemente iluminado, deslizando la mano por la pared, que se desmoronaba en diminutos granos. Pronto sanaremos todo esto, pensó, y en su alma ya presentía que por fin había una persona cerca que se había involucrado en su destino, no por discursos solemnes, sino por una motivación sincera. Y ella estaba lista para el cambio, aunque tenía miedo de cómo resultaría todo. A la mañana siguiente, Tiana estaba tan cansada que apenas podía levantarse de la cama. Una conversación nocturna con María y Carlos sobre los preparativos urgentes para la renovación le había ocupado casi toda la noche, tras lo cual pasó varias horas más haciendo una lista de lo que necesitaba trasladar y dónde buscar ayuda. Sin embargo, a pesar del cansancio, sintió una inspiración inusual que le dio la fuerza para prepararse rápidamente. Apenas tuvo tiempo de tomarse un café barato cuando salió a la calle, llamando ya a varios conocidos del barrio. Quedaron en verse en el centro Unity y empezar a vaciar el local de muebles pesados para que los trabajadores pudieran hacer la reforma. La ciudad seguía medio dormida. Pasaba un coche de servicio matutino, la gente abría lentamente las tiendas. Alguien esperaba en los kioscos con goteras. Al llegar a Unity, vio a María de pie junto a la puerta abierta con un gorro de punto divertido, explicando animadamente a alguien dónde debían descargarse las sillas. Junto a ella estaba un hombre robusto llamado Jonathan, que a veces ayudaba al centro a mover objetos pesados. A sus pies había un carrito plegable. «Tiana, por fin llegaste», exclamó María con alegría, agitando la mano. «Ya trasladamos algunas cosas al patio trasero, pero aún tenemos demasiados armarios para moverlos de una sola vez y todavía tenemos que empacar las cajas de papeles para que no se pierda nada». «Gracias por empezar sin mí», respondió Tiana, intentando disimular su vergüenza. «Me entretuve hablando con alguien que prometió encontrar estanterías para nuestros materiales. Espero que las traiga pronto». Entraron juntos. Los pasillos semioscuros estaban repletos de cajas de cuadernos, material didáctico e instrumentos musicales antiguos. Retales de tela irregulares que antes se habían usado para tapar goteras aún colgaban del techo.
Había bolsas de plástico esparcidas por todas partes, y parecía como si el centro se hubiera transformado en un almacén de emergencia. Carlos ya estaba dando órdenes a 2 adolescentes que ayudaban a vaciar los estantes. Cuidado con esos libros, son una colección clásica de historia cultural africana que nos regaló la familia del señor Robinson, advirtió. Tiana se acercó y señaló una gran pila de carpetas desgastadas. Todo esto se puede llevar a la habitación más cercana que planeamos cerrar con llave. Allí está seco por ahora y no hay rastros de moho. No tiren nada importante en los borradores porque contienen el inventario de paquetes de comida para adolescentes. Uno de los chicos, agarrando hábilmente las carpetas, preguntó: ¿qué hacemos con el piano del primer piso? No podremos moverlo sin ascensor, es demasiado pesado. Tendremos que llamar a alguien o cubrirlo con film, respondió María. Lo decidiremos más tarde. Lo principal es alejarlo de los muros para que los obreros puedan trabajar tranquilos. Mientras todos practicaban cómo cargar cosas, Tiana vio de reojo cómo un coche se detenía en el porche. Reconoció la silueta de David, pues era el asistente más visible de Marcus. David salió del coche, se alisó el pelo y se dirigió a la puerta procurando no pisar los charcos. «Buenos días», saludó, inclinando ligeramente la cabeza. «Espero que hayan tenido tiempo de empezar temprano. Marcus y yo queríamos saber si todo iba según lo previsto. Está ocupado ahora mismo. Dijo que llegará un poco más tarde». María sonrió. «Buenos días. Llegas justo a tiempo. Estamos haciendo una limpieza a fondo. Como puedes ver, todo está patas arriba». David miró a su alrededor, donde la gente bullía y hacía ruido. «Veo que tienen mucho entusiasmo. Escuchen, acabo de hablar con los constructores. Me confirmaron que podrán empezar a desmontar los tabiques viejos mañana. Tienen el equipo necesario, así que quizás para finales de semana ya habrán reemplazado parte del techo». «Esto es sorprendentemente rápido», interrumpió Tiana, ayudando a sostener la caja que Jonathan llevaba. «Pensábamos que esto llevaría meses de trámites burocráticos». David se encogió de hombros. La empresa sabe que este proyecto cuenta con el patrocinio de un importante patrocinador y no quiere perder su reputación, y el propio Marcus prometió el pago puntual, así que están listos para empezar. Entonces, las cosas se vuelven un poco más claras, dijo María, mirando un rayo de sol que se abría paso entre el polvo. Al oír mencionar el nombre de Marcus, varios adolescentes sentados al piano voltearon la cabeza. Ya habían oído de reojo que cierto hombre rico iba a ayudar al centro. Para ellos, todo esto era nuevo. Normalmente, solo se topaban con la indiferencia de las grandes organizaciones y funcionarios. Uno de los chicos, de unos 15 años, le preguntó tímidamente a Carlos: ¿Es cierto que el señor Wellington puede comprarnos instrumentos nuevos? Quizás, respondió Carlos con evasivas, pero necesitamos ver qué es lo que realmente se necesita. No queremos pedir demasiado de una vez. El niño asintió y un poco avergonzado volvió a las llaves. Tiana se dio cuenta de todo esto y le dijo en voz baja a María: «¿Ya ves las esperanzas que tienen los niños? Tendremos que abordar el asunto con mucha responsabilidad para que no parezca que un tío rico va a resolver todos los problemas y solo les daremos las gracias. Que aprendan a trabajar y a entender a dónde va el dinero invertido». María asintió. «Tienes razón. Sin embargo, viendo la escala actual, está claro que sin nosotros no funcionará. Viviremos y trabajaremos aquí después de la reforma, y Marcus tiene su propio negocio. Estaría bien que viniera de vez en cuando a disfrutar del resultado, pero el trabajo principal recaerá sobre nosotros». David, al oír las últimas palabras, miró atentamente a Tiana. «¿Quieres que te ayude a empacar los libros? Soy bastante bueno buscando entre los títulos. Puedo ordenarlos por tema». Tiana le entregó una pila de libros de texto. «Gracias. Aquí tienes la bibliografía y algunos apuntes sobre historia del arte. Puedes ponerlos en cajas separadas». Mientras empaquetaban los libros, Tiana notó disimuladamente la pulcritud y meticulosidad con la que David trabajaba. Intentaba mantener el orden tomando notas en las cajas.
De vez en cuando la miraba furtivamente, como si quisiera saber si le parecía bien su celo. Ella simplemente asentía agradecida. Pasó aproximadamente una hora. Muchos rostros ya estaban rojos por el esfuerzo, algunos se secaban el sudor de la frente. De repente, un camión se detuvo en el centro, del cual bajaron 2 trabajadores bajitos que traían estanterías metálicas. Estas estanterías debían almacenar materiales temporalmente para no volcarlos al suelo. María corrió hacia ellos y ayudó a descargar algunas secciones. En ese momento, Marcus apareció en la puerta principal. Vestía una sencilla chaqueta oscura sin ningún brillo extra. Al notar el trabajo que se estaba realizando en el interior, se detuvo en el umbral, dejando pasar a la gente que llevaba piezas metálicas. Durante un rato, simplemente observó cómo movían objetos pesados y doblaban papeles en el espacioso pasillo. Cuando el paso quedó un poco libre, Tiana decidió acercarse a él primero. Buenas tardes. Verá, no estamos perdiendo el tiempo. Espero que al anochecer tengamos tiempo de llevar cosas de gran envergadura a esa sala lejana, para que los obreros puedan trabajar aquí en paz. Marcus asintió con aprobación. Estás haciendo un gran trabajo organizando el proceso. Me impresiona lo rápido que lograste organizar todo. Lo condujo a una habitación grande, mostrándole donde antiguamente se guardaban instrumentos musicales. Aquí es donde trabajarán primero los constructores. Tendrán que desmantelar parte de la pared por una viga podrida y nos gustaría saber si usted se encargará personalmente de los gastos principales o se los dejará a David. Marcus se ajustó el reloj y respondió: al principio, David y yo supervisaremos todo juntos. Una vez que la obra esté en pleno apogeo, probablemente le cederé algunas de las opciones de aprobación, ya que tiene más experiencia en esto, pero planeo visitarlo regularmente y supervisar el progreso de la renovación. Te entiendo, solo quiero asegurarme de que todo sea justo y transparente, señaló Tiana. ¿Sabes cuántos casos hemos visto en la ciudad donde parecían prometer financiar un proyecto pequeño y luego los constructores retrasaron los plazos y sacaron más dinero? La gente, presa del pánico, aceptó todo, solo para que el proyecto no se desmoronara. Sí, he oído hablar de esas prácticas, respondió Marcus con reserva. Por eso estoy al tanto de todo. Mi asistente, como puede ver, es cuidadoso y ya hemos limitado el gasto máximo en reparaciones. Si los contratistas no se ajustan al presupuesto, averiguaremos por qué. Se quedaron en silencio un momento hasta que Carlos, al pasar, empezó a gritarle a Tiana: «No queda nadie para sacar el armario de la sala de profesores. Las tablas están pesadas. Jonathan y yo no podemos con ellas juntos». «Voy enseguida», gritó, y a Marcus le dijo en voz baja: «Lo siento, estoy indecisa». Sonrió levantando la palma de la mano. «Está bien, echaré un vistazo. Tal vez ayude a alguien también, ya que estoy aquí». Al ver su disposición a involucrarse, Tiana sintió que sus temores eran en vano. A veces, las personas con grandes fortunas evitan hacer trabajos extra con sus propias manos. Pero Marcus ahora encontró el lugar donde necesitaba sujetar una puerta o retirar estantes innecesarios. Con cuidado, tratando de no llamar la atención, participó en las tareas generales, respondió a las preguntas de María sobre nuevas compras y consultó con David por teléfono. Al mediodía, la mayoría de los objetos grandes habían sido retirados del centro y almacenados en una habitación especialmente vallada al otro extremo del pasillo. Los obreros prometieron comenzar las obras a la mañana siguiente. La gente estaba agotada, pero contenta con el resultado. Carlos, secándose el sudor de la frente, exclamó: «No sabía que pudiéramos trabajar tan rápido. Si esto sigue así, en un mes nuestro centro estará irreconocible». María sonrió. «Tranquila, no me gafes, pero me alegro de que por fin tengamos un apoyo real». Tiana caminó por el polvoriento pasillo hasta la escalera trasera. Un par de adolescentes estaban sentados en lo alto de los escalones, frotándose las manos entumecidas. Vigilaban las pinturas y los pinceles viejos que debían guardarse en el almacén. Una niña de unos 12 años le confesó a su amiga: «Estoy cansada de cargar cajas, pero quiero ayudar a que este lugar
luzca mejor. Tiana, conmovida por este entusiasmo, les gritó a ambas: «Gracias, chicas. Si están cansadas, descansen. Esto no es un trabajo indiferente, están haciendo algo que luego beneficiará a todas». En ese momento, Marcus se detuvo cerca, tomándose un breve descanso. Miró a los adolescentes y dijo en voz baja: «Son geniales. Cuando termine la reforma, su rincón de estudio quedará tan bonito que querrán venir aquí después de clase. Lo prometo». Las chicas sonrieron tímidamente y salieron corriendo, riendo como si hubieran recibido una confesión inesperada. Tiana rió apenas audible. Ahora presumirán de que el mismísimo señor Wellington les dirigió unas palabras amables. «Está bien», respondió. «Lo importante es que les inspire. Los niños merecen un futuro que a los adultos a veces nos olvidamos de cuidar». Tras terminar los preparativos finales, todos salieron a tomar el aire y decidir el siguiente paso. David revisó la lista. «Creo que eso es todo por hoy. Vendremos mañana por la mañana para conocer al equipo de trabajo. Acordamos que empezarán con el techo y el muro de emergencia. Cuando terminen, seguiremos adelante». María, agotada, se encogió de hombros. «En ese caso, Carlos, yo y algunos asistentes más vendremos temprano y abriremos el edificio. Avisaré por teléfono al resto para que vengan a supervisarlo todo». «Bueno, entonces nos vemos mañana», dijo Marcus, quitándose el polvo de la camisa. «Ahora sugiero que descansemos un poco. Ha sido un día productivo». La gente empezó a dispersarse. Solo Marcus, Tiana y David permanecieron en el porche bajo los rayos del atardecer. Se oía el ruido de un camión que pasaba a lo lejos. «Gracias a ambos», dijo Tiana, intentando aliviar el hormigueo en los hombros por cargar las cajas. «Sin ustedes tendría que arrastrarme sola». «Siempre me alegra ayudar cuando veo la necesidad», respondió Marcus. «Quizás deberías cancelar tu turno en el restaurante esta noche y relajarte». «No puedo. Prometí atender algunos pedidos. Pero no pasa nada. Estoy acostumbrada a este tipo de trabajo. Pero luego dormiré como un tronco», sonrió. David se ajustó las gafas que se había puesto después de largas horas de trabajo. «Si necesitas algo por la mañana, avísame enseguida. Llegaré temprano con los trabajadores. Marcus podría llegar un poco más tarde si está libre». Marcus confirmó: «Sí, tengo cosas que hacer, pero intentaré que sea una reunión corta para poder estar en Unity a la hora del almuerzo». Se desearon buenas noches y bajaron los escalones. En la acera, Tiana oyó alejarse el coche de Marcus y David mientras caminaba hacia la parada del autobús, pensando en el trabajo que le esperaba esa noche. La tensión aún latía en el pecho, pero se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haberse quitado un gran peso de encima. A la mañana siguiente, Tiana se levantó más temprano de lo habitual y se apresuró a ir al centro comunitario Unity. Sabía que los obreros de la construcción habían prometido llegar casi al amanecer y tenía que reunirse con ellos y asegurarse de que el edificio estuviera abierto, todo recogido y los documentos de la obra aprobada firmados. De camino, se detuvo en un modesto puesto de bollos. Se compró uno sencillo y una botellita de agua. La ciudad estaba brumosa, el aire ligeramente húmedo y los charcos de la lluvia nocturna aún brillaban sobre el asfalto. Ya en el centro, vio varios coches aparcados en diagonal. Estaban descargando herramientas y un trabajador sacaba apresuradamente paquetes con hojas de papel y cancelaba la llamada. «Buenos días», saludó Tiana acercándose y viendo frente a ella al mismo hombre barbudo llamado Edward, que había realizado el examen anterior. «¿Y a ti?», respondió con voz medio dormida, visiblemente cansado. «Decidimos no perder tiempo, ya que hoy tenemos que desmontar parte del techo y la pared. Tenemos que hacerlo todo mientras el tiempo nos acompañe». Le hizo un gesto a un trabajador que estaba junto a un ventilador y rollos de lonas de plástico. Entró directamente, cargando 2 bolsas voluminosas al hombro. Tiana abrió la enorme puerta principal y les indicó que entraran. «Vayan con cuidado. Hemos intentado despejar la zona, pero puede haber polvo y resbalones».
Mientras caminaban, el coche de David se detuvo en el centro y él se bajó inmediatamente con un elegante maletín en la mano. Marcus llegó con él, esta vez vestido con una chaqueta cómoda y unos sencillos pantalones oscuros, sin camisa ni gemelos. Estaba claro que iba a pasar mucho tiempo allí. «Hola», dijo Marcus en voz baja, aparentemente aún despertándose. «Me alegra que hayamos llegado a tiempo. Disculpen si alguien se perdió el desayuno. Puedo pedirle a David que vaya a por un café si hace falta». «Ya desayuné en el camino», respondió Tiana sonriendo. «Pero a los trabajadores quizás les vendría bien un poco, pero parece que apenas llegaron y se pusieron manos a la obra enseguida». David aclaró: «Puedo ir al pequeño café de la esquina y traerles un café caliente a todos». Se encogió de hombros tímidamente, como si estuviera listo para hacer el trabajo. «Si no es mucha molestia, por favor», dijo Tiana. «Necesitamos evitar que la gente se duerma en las escaleras». David asintió y de inmediato caminó calle abajo en dirección al olor a horneado. Marcus se quedó allí unos segundos observando a los trabajadores extender anchas tiras de film protector en la entrada. Luego se volvió hacia Tiana. «¿Y tú cómo estás? Te ves un poco cansada». «Estoy bien», respondió fingiendo alegría. «Solo me acosté tarde y me levanté temprano. Hoy me recompondré. Además, es lo mejor, ¿no?». Marcus asintió con aprobación y juntos entraron en el pasillo donde empezaba a armarse un alboroto con la llegada del equipo de reparación. Los hombres colocaban cartón en el suelo para proteger el solado de cemento que planeaban conservar. Algunos se afanaban en medir la altura de los techos, discutiendo sobre el diseño de las vigas. Al poco rato llegó Carlos con un taladro y extensiones, dispuesto a ayudar en todo lo posible. María emergió de las profundidades del edificio, algo despeinada, pero sonriente. «Bueno, por fin, las cosas empiezan a moverse. Ya les he advertido a nuestros vecinos que va a haber ruido aquí. Espero que no se enfaden demasiado. Que tengan paciencia por una buena causa», comentó Marcus sin ironía. «Seguimos intentando hacerlo todo rápido y durante el día para no molestar a nadie por la noche». María asintió y se dirigió a la puerta, donde uno de los trabajadores había empezado a taladrar agujeros para fijar una viga. Tiana la observó mientras se marchaba y luego se volvió hacia Marcus. «Quiero preguntarte, ¿cómo consigues tantos días para nuestra reforma a estas alturas? Al fin y al cabo, por lo que tengo entendido, estás muy ocupado». Apartó la mirada un instante, como si pensara en cómo responder. «Es cierto, tengo mucho que hacer. Pero en algún momento me di cuenta de que todo lo que hacía antes estaba demasiado alejado de la vida sencilla. Me escapé a donde las cifras giran y aquí la gente no sabe arreglar el techo. Decidí que valía la pena cambiar un poco mi horario e ir a lugares donde quizás mi ayuda sea decisiva». «Lo entiendo», susurró. Mientras hablaban, se oyó un ruido en el pasillo. Unos trabajadores llevaban una amoladora ruidosa y alguien gritó: «¡Cuidado! ¡No toquen los cables!». Tiana se estremeció al oírlo. Marcus notó su reacción. «¿Tienes miedo de que todo aquí se derrumbe? ¿En serio?». «Sí», tragó saliva. «Nuestro edificio dista mucho de ser perfecto. No quisiera que se derrumbara por la renovación, pero Edward me aseguró que tienen mucha experiencia restaurando edificios tan deteriorados». Marcus apoyó la palma de la mano en la fría columna. «No te preocupes. He comprobado su reputación. Saben cómo reforzar estructuras. Si necesitas materiales adicionales, avísanos de inmediato». David regresó con ellos, repartiendo tazas calientes a todos. Los trabajadores, por supuesto, hicieron una pausa en su trabajo un par de minutos para tomar café y de inmediato se pusieron a trabajar con renovado vigor. Pronto, un montón de yeso y escombros se formó frente a la entrada principal. Tian sintió pena al ver que los pasillos del centro parecían una especie de almacén en ruinas, pero intentó mantener una imagen del futuro en su mente. Durante el descanso, Edward condujo a sus primeros compañeros a la trampilla del ático y les ordenó que prepararan allí un área de trabajo. «Tendremos que reemplazar algunas vigas.
están casi un tercio podridas. Las reforzaremos, colocaremos tablas nuevas y luego cubriremos el techo con una capa nueva. El agua ya no se filtrará. María, parada cerca, dijo con alivio: llevamos muchos meses soñando con que la lluvia dejara de inundarnos. Rezaré para que refuercen todo, sin dejar ni una sola brecha. Lo haremos bien, aseguró Edward, luego miró a Marcus y añadió: espero que no te importe si a veces trabajamos hasta tarde para terminar temprano. Claro que no. Tiana, María y Carlos están disponibles para cualquier consulta, respondió. Los trabajadores les dieron las gracias y desaparecieron tras la entrada del ático. De inmediato se oyeron fuertes golpes. Resultó que algunas tablas se mantenían en su sitio de milagro y tuvieron que tener cuidado para que no les cayera nada encima. Tras cada golpe con un viejo martillo, salían grumos de polvo de debajo de la trampilla, depositándose en el suelo. Creo que David y yo deberíamos comprobar si hay más papeleo que firmar, le dijo Marcus a Tiana. A ver si quieres usar parte del presupuesto para rehacer la instalación eléctrica ya que arrancaron el techo. Tiana se encogió de hombros. Supongo que sí, porque nuestros cables son viejos y las bujías suelen chispear. Íbamos a recaudar fondos de alguna manera, pero ahora que estamos en plena reforma, es más fácil hacerlo todo de una vez. David se llevó la carpeta y condujo a Tiana a una pequeña habitación que no había sido tocada hasta entonces para que desplegara los diagramas tranquilamente. Marcus lo siguió, pero un socio lo llamó por teléfono y se detuvo junto a la ventana para conversar. A través de la puerta entreabierta se veía a David ordenando papeles. Aquí está nuestro presupuesto preliminar. Si deciden añadir un nuevo cableado, tendrán que considerar costos adicionales, pero creo que es razonable, considerando que todo este sistema podría algún día causar cortocircuitos. Tiana leyó las líneas, sintiendo que su entusiasmo daba paso a un ligero temor ante las grandes cifras. Pero al recordar que ahora un patrocinador confiable había aceptado el trabajo, se tranquilizó un poco. «Estoy de acuerdo, es mejor hacerlo ya», dijo finalmente, trazando las líneas con un lápiz. En cualquier caso, no habrá tiempo para volver a las paredes y esos cables parpadeantes. David anotó: «Genial. Entonces ampliaré el presupuesto y se lo pasaré al jefe de equipo. Necesita pedir los materiales necesarios rápidamente». María llegó con un teléfono. «Disculpe, David, ¿alguien lo busca? Parece ser una empresa constructora. Quizás quieran decirle dónde recoger las tablas y los cables». David contestó el teléfono y se marchó, dejando a Tiana sola frente a los papeles. Ella notó que durante varios días seguidos él había estado negociando constantemente con alguien por teléfono, depurando cada detalle de la reparación. Era evidente que era la mano derecha de Marcus, concienzudo y comprensivo del asunto. Un cálido rayo de sol atravesó el cristal nublado de la ventana y cayó torcido sobre las mesas de papel. Tiana sintió de repente cómo, durante el último año, se había acostumbrado a la lucha interminable, a la búsqueda infructuosa de donaciones para pequeñas reparaciones. Y ahora, como si todo fuera tan rápido que le costaba aceptar de inmediato la idea de que los sueños se hacen realidad. La voz tranquila de Marcus se deslizó hacia ella desde el pasillo. «¿En qué te concentras aquí? Ya estoy libre». Se dio la vuelta. Él había silenciado el teléfono y cerrado la puerta para evitar que llamaran. Sus ojos reflejaban satisfacción porque el trabajo iba según lo previsto, pero también un ligero cansancio, pues la mañana había sido ajetreada. «Estamos considerando nuevos sistemas eléctricos para el centro», explicó. «Decidimos añadir este punto para no tener que volver a abordar el problema dentro de un año». «Buena idea, me encanta», respondió. «Bueno, ¿me dejas ver el presupuesto también?». Se sentó a su lado, hojeó varias tablas y recorrió con la mirada las columnas de cálculos. Por un instante, Tiana notó cómo su rostro se tornaba más serio al profundizar en los números.
Todo salió un poco mejor de lo que esperaba, pero no es crucial. Tenemos dinero. Además, si invertimos en algo grande, tenemos que hacerlo todo bien. Quería agradecerle, pero en lugar de eso, dijo en voz baja: eres increíble. La mayoría de la gente con contactos y capital intenta evitar los llamados proyectos pequeños. Temen que no les traiga beneficios. Te agradezco que lo veas de otra manera. Marcus sonrió suavemente. Para mí, esto no es una historia de lucro. Veo cómo nace aquí un sentido de comunidad. Su centro salvará, quizá no cientos de vidas, pero sí varias. Y eso ya es mucho, sin mencionar que les da a los chicos la oportunidad de salir de la indiferencia. Tiana sintió un nudo en el corazón de gratitud. A veces pensé que no resistiríamos y que tendríamos que cerrar Unity. Gracias por pensar en seguirme después del trabajo. Si no, no habría sabido de este lugar. Marcus recordó el tenso momento en la entrada del restaurante. Creo que fui grosero, pero con razón, respondió casi en un susurro. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y se oyó el sonido de un taladro. David apareció y anunció: «Todo está listo. Podemos empezar a cambiar el cableado, aunque tendremos que dejar algunas paredes abiertas hasta el final de la semana». Y llamaron para traernos muebles y sillas de los almacenes. No es nuevo, pero es perfecto para clases de música. ¿Les parece bien? Por supuesto, dijo Tiana rápidamente. Necesitamos toda la ayuda posible. Cualquier cosa en buen estado será útil. Marcus se levantó para hablar con David a solas, y Tiana, tras recoger los papeles, decidió volver al recibidor para ver cómo iban las primeras obras de demolición. Había tablas y trozos de paneles viejos por todas partes. Carlos, con clavos oxidados en las manos, le gritó: «Mira lo que encontramos debajo de la tapicería. Parece que la clavaron hace muchos años. Está tan oxidada que se deshace entre los dedos». «No te cortes. Mete todo en las bolsas», advirtió. Sin embargo, por miedo, se acercó para que nada cayera en la zona infantil. De repente, uno de los constructores señaló una plataforma cerca de la pared del fondo. «Hay una desviación extraña allí. No te acerques demasiado. La tabla podría romperse». Tiana se quedó paralizada. Si el suelo estaba realmente debilitado, habría que incluir refuerzos en el plan. Habría que volver a ampliar el presupuesto. Pero no había otra opción. La seguridad era más importante. «Entendido. Entonces ponemos una barrera y no dejamos entrar a nadie». «¿Cuándo puedes evaluar la magnitud?», preguntó. «Por la tarde llegará una persona con equipo más preciso y medirá la carga. Solo entonces podremos asegurarle», respondió el constructor. Suspiró profundamente, descartando la idea de tener que hacer más ediciones. «Bueno, ya veremos. Gracias por avisarme». Afuera, la soleada luz de la mañana se hacía más intensa y largos rayos de luz penetraban en el salón a través de las polvorientas ventanas, iluminando con rayos dorados la fina nube de polvo en el aire. Los obreros continuaban desmantelando las viejas estructuras y Tiana seguía sumida en la ansiedad. «Espero que podamos hacerlo todo y no nos veamos envueltos en gastos adicionales sin fin». En ese momento, Marcus y David regresaron. «Hemos revisado todo el papeleo», dijo Marcus al notar la expresión confundida de Tiana. «¿Qué pasó? Pareces preocupada», señaló el rincón más alejado. «El suelo es frágil, tendremos que examinarlo. Me temo que la lista de obras volverá a crecer». Marcus le puso la mano en el codo para tranquilizarla. «No te preocupes. Bueno, si hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. No soy partidario de las medias tintas. Lo importante es que puedas celebrar cualquier evento en la sala con tranquilidad y sin miedo a un colapso». Tiana asintió, aún sin creer que contase con tanto apoyo. Por dentro, temblaba un poco de responsabilidad. No estaba acostumbrada a que de repente tuvieran fondos suficientes para resolver problemas inesperados. Pero seguía pensando: quizás, aunque la cantidad sea grande, no tenga que renunciar a todo presa del pánico. «Vamos, enséñame este rincón», sugirió Marcus. «Quiero verlo con mis propios ojos para estar informado».
Juntos caminaron hasta la plataforma de madera donde se veía una grieta. Un trabajador golpeó la tabla con cuidado y el sonido era sordo y hueco. Sí, tendremos que reemplazar algunas vigas y también el linóleo. Gastos imprevistos, pero es mejor hacerlo bien a la primera, concluyó. Marcus le agradeció la explicación, se volvió hacia Tiana y le dijo: «No te preocupes, te lo vuelvo a preguntar. Lo solucionaremos todo, y creo que por ahora trabajaré con David en la trastienda. Si tienes alguna pregunta, llámame». Él asintió una vez más y regresó. Tiana se quedó allí un rato más, observando al equipo instalar una cerca alrededor de la zona problemática. Su alma rebosaba de emociones encontradas. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón nacieron la gratitud y una nueva confianza. Después de todo, durante tantos años se había resistido sola a estas paredes y techos ruinosos, y ahora, detrás de ella, había un hombre dispuesto a poner todo lo necesario en el centro. Mirando a su alrededor, vio a María intentando llamar la atención de los albañiles, mostrándoles dónde goteaba el techo del piso de arriba. Carlos, de pie en una escalera, sostenía las herramientas y David, al volver de otra ronda de visitas, echó un vistazo a la lista. El trabajo estaba en pleno apogeo y Tiana sintió de repente que era una verdadera victoria, aunque solo fuera el principio. Era el tercer día de reformas y el sonido de martillos y el zumbido distante de herramientas eléctricas era casi constante en la entrada del centro comunitario Unity. Fue este ruido el que Tiana oyó antes de llegar al edificio. Normalmente esos sonidos la irritarían, pero ahora parecían una señal de algo grande y salvador. Al acercarse, vio que ya se habían instalado nuevas vigas de madera para el techo y que los escombros sobrantes estaban cuidadosamente apilados en un gran contenedor cerca de la acera. Los trabajadores corrían de un lado a otro de forma organizada. Entró con cuidado de no pisar las lonas de plástico extendidas por el suelo. El olor que impregnaba el edificio era como una mezcla de madera fresca, yeso y pintura. Lo primero que vio fue a Carlos, arremangándose y ayudando a los obreros a sostener una enorme placa de yeso que iba a revestir una de las paredes. Los cables que los electricistas ya habían instalado corrían de esquina a esquina. María, que estaba cerca, vio a Tiana y saludó con la mano. «Buenos días, es bonito ver cómo se transforma todo, ¿verdad?». Tiana asintió, verdaderamente asombrada por los cambios. Las salas principales parecían más luminosas y se veían aberturas perfectamente tapadas donde antes había agujeros en las paredes. Había nuevos paneles de control a lo largo del pasillo. «¿Dónde están Marcus y David? Dijeron ayer que estarían aquí esta mañana», preguntó. María sonrió. «Parece que han entrado en la trastienda donde planeabas poner el equipo nuevo. Puede que ya estén discutiendo cómo hacer un aula adaptada para adolescentes allí». Tiana no perdió tiempo y dobló la esquina con cuidado, procurando no molestar a los trabajadores. En la trastienda, recientemente llena de sillas viejas, vio a David colocando varias hojas con el diseño de la nueva distribución sobre la mesa y a Marcus animado, señalando dónde colocar mesas y estantes. «Buenos días», dijo Tiana al entrar. Su voz se perdió entre el ruido de la barredora cercana, pero Marcus la notó al instante. «Me alegra verte», dijo, levantando la vista de sus papeles. «Estamos hablando de si hay suficiente presupuesto para comprar pizarras y escritorios nuevos para esta sala. Pensábamos que podríamos instalar una sala de música y una sala de preparación para exámenes aquí, para que los chicos tengan un espacio más cómodo». David asintió. «Sí, porque el salón principal a veces es demasiado ruidoso y quienes estudian necesitan un ambiente tranquilo. Y aquí podemos poner una mampara. Será una oficina independiente». Tiana asintió con alegría. «Sería genial. Nunca hemos tenido un aula separada para las clases. Normalmente aquí todos estudiamos en una misma sala, distraídos constantemente unos con otros». Se acercó un poco más y vio un boceto que mostraba estantes para libros, algunas sillas contra la pared
y un lugar en la esquina para un pequeño sintetizador o incluso un piano si podía encontrar un modelo compacto. Es cierto que todo esto suma costes, dijo David con naturalidad, señalando una larga columna de cifras. Ya hemos superado nuestro presupuesto original porque descubrimos defectos en los suelos y las paredes poco después de empezar las obras. Tiana suspiró profundamente. Lo sé. Incluso me da vergüenza sugerir más actualizaciones. Simplemente pidieron crear un aula para las clases, pero si no es posible, esperaremos. Marcus la miró con seriedad. Por suerte, todavía tenemos dinero. Entiendo que no quieras sobrecargar la reforma con nuevos gastos, pero no es un capricho. Es una mejora sensata que se convertirá en un centro de atracción para los niños. Si queremos que estudien en serio, necesitan un lugar adecuado. Pues intentémoslo, coincidió Tiana con una sonrisa de alivio. Creo que marcará una gran diferencia en la calidad de nuestras clases. David anotó en sus notas. Entonces llamaré a la empresa que suministra muebles a las escuelas y veré si nos hacen un descuento para proyectos sociales. Puedo concertar una conversación hoy mismo. Los tres salieron de la habitación para no molestar a los albañiles y se detuvieron en el pasillo, donde había un poco menos de ruido. Marcus pasó la mano por la pared. Mira, ya se ve más lisa que hace unos días. Es increíble lo rápido que van las cosas cuando la gente trabaja en equipo. Tiana rió suavemente. Todavía parece un milagro. Incluso los vecinos han empezado a preguntar qué pasa. Ven coches llegando todos los días, trabajadores haciendo ruido. Muchos están contentos, otros dudan, pero sé que todo sigue como siempre. David, revisando su bandeja de entrada, dijo: Acabo de recibir noticias de la empresa que se supone que entregará la pintura y el papel pintado que elegiste para el recibidor. Si quieres cambiar el color, aún estás a tiempo, pero recuerda, teníamos colores cálidos y claros aprobados para que la habitación se vea acogedora. Tiana se frotó las sienes, recordando cómo ella y María habían discutido largo rato ayer sobre qué tonos elegir. No, quédense con esta opción. No es demasiado brillante y se parecerá a los tonos pastel suaves. Para espacios grandes es perfecto. Genial, asintió David. Luego comprobaré el plazo de entrega y si todo está bien, empezaremos a decorar el recibidor después de reforzar el techo. Marcus miró su reloj y dijo: Disculpe, necesito retirarme un momento. Tengo una reunión de trabajo programada. Volveré esta noche para ver cómo van las cosas. David, ¿te quedas? Sí, me quedaré. Quiero esperar a quienes traigan los muebles y al mismo tiempo hablar con los albañiles sobre el tendido del cableado en la habitación adicional para poder supervisarlos en la obra, respondió David. Marcus asintió y se volvió hacia Tiana. Puedo pedirte que hagas un seguimiento del trabajo durante el día y me avises si algo sale mal. Si necesitas soluciones urgentes, no dudes en llamar. Claro, dijo, pero no te preocupes. María, Carlos y yo estaremos supervisando la renovación. Y David está aquí. Marcus sonrió brevemente, inclinó la cabeza en señal de gratitud y caminó hacia la salida, sorteando los materiales de construcción. Tiana pensó brevemente en cómo su comportamiento demostraba que hacía todo lo posible por no ser un famoso dando órdenes, sino por ser parte del equipo. Sintió un ligero escalofrío al pensar que su diálogo recordaba más a socios que a patrocinador y peticionario. Se dio la vuelta y vio que María ya había colocado 2 cubos nuevos de pintura junto a la puerta principal. Creo que incluso elegiremos una flor para el pasillo, dijo María, alzando las manos. Los voluntarios prometieron venir por la tarde y ayudar a preparar todo para pintar. Tiana tomó un pincel, lo mojó en pintura y trazó un trazo sobre un trozo de yeso. Sí, el color es muy suave, no irrita la vista. Veamos cómo queda en la pared. Espero que no esté demasiado descolorido. Carlos se acercó y examinó la muestra. No está mal. Sobre todo, si luego colgamos los dibujos de los niños en las paredes, se verá más alegre. Exacto, confirmó Tiana. Así haremos que el espacio sea acogedor para que todos quieran venir.
Con estas últimas palabras, oyó al mismo Edward salir de una de las habitaciones donde se estaban realizando reparaciones parciales del suelo. Amigos, todo está bien, pero tengan en cuenta que tendremos que restringir el acceso a la sala inferior durante unos 2 días hasta que las nuevas losas se endurezcan. Instalaremos un tabique bajo. Por favor, adviertan a todos que no caminen sobre el suelo húmedo. Entendido, respondió Tiana. Buscaremos una solución. Gracias por avisarme. A lo largo del día, informó repetidamente a María y Carlos, y ellos avisaron a los demás voluntarios para que tuvieran cuidado. El trabajo avanzaba lento, pero seguro. De vez en cuando llegaban proveedores con cajas, tinte para madera, muebles sencillos y otros artículos pequeños. David los recibía, firmaba y revisaba cuidadosamente las facturas. Ya por la noche, cuando el ruido en el centro se había calmado un poco y algunos trabajadores se habían marchado, Tiana notó que un coche conocido había llegado a la puerta. Marcus salió con cara de cansancio. «Hola de nuevo. ¿Cómo están las cosas por aquí?» «Todo está bien», dijo secamente, sintiendo un ímpetu en su interior, pues no esperaba que regresara tan rápido. «Casi todas las tareas de hoy se han completado, aunque aún quedan algunos pasajes por completar. Pero hemos avanzado». Echó un vistazo al pasillo bloqueado. «Sí, veo que aquí se ha vuelto más estrecho después de las obras. Espero que nadie se queje». Tiana negó con la cabeza. «No, todos entienden que no se puede hacer de otra manera». Algunos voluntarios incluso expresaron alegría. Dijeron que eso significa que pronto habrá un piso nuevo y no tendrán que preocuparse de que se derrumbe. Marcus sonrió, un pequeño gesto de genuino alivio. Luego preguntó: «¿Cómo estás, Tiana? ¿Ya estás libre? David dijo que hoy no trabajabas en el restaurante». Se quedó paralizada, sintiendo que el corazón le latía débilmente. «Sí, hoy no estoy de guardia. Decidí que sería mejor dedicar el día entero a las reparaciones». «Entonces, quizás te gustaría cenar cerca. Tengo un lugar tranquilo donde podemos hablar de nuestros planes para el futuro sin ruido ni polvo», sugirió Marcus. Lo miró pensativa a la cara, captando cada entonación. «No sé, nunca he ido a restaurantes contigo, excepto al de mi trabajo», dijo Tiana lentamente, pero sin sonar desdeñosa. «¿O será solo una cena de negocios?» «Quizás una conversación de negocios, si te resulta más cómodo», respondió en voz baja. «Tenía muchas ganas de hablar de las perspectivas del centro, pero si me lo permites, podríamos tener una conversación amistosa. Me gustaría saber qué opinas de todo lo que está pasando». Tiana recordó cómo a menudo se reprochaba mantener una distancia fría con Marcus, aunque veía en él una persona más profunda de lo que había creído inicialmente. De todos modos, sonrió. «Vale, estoy de acuerdo, pero te advierto, no estoy acostumbrada a los establecimientos caros». «No te preocupes, el lugar es bastante modesto, lo descubrí expresamente. Allí cocinan bien, sin lujos innecesarios», me tranquilizó. Dicho esto, se despidieron de David y María, quienes seguían con sus rondas vespertinas por el edificio. Carlos ya se había ido, llevándose a los adolescentes a casa. Tiana comprobó rápidamente que todo lo necesario para hoy estuviera listo y salió con Marcus. El aire de la tarde era fresco y el crepúsculo ya se acercaba, ocultando los contornos de las casas. «Tal vez deberíamos ir en mi auto», sugirió. «Está bien», aceptó ella, aunque dudó un poco por dentro. Subieron al coche, que era bastante espacioso, pero no especialmente lujoso. Marcus arrancó el motor y pronto se desplazaron por la ciudad al anochecer. Esto era inusual para Tiana. Ella nunca había tenido un vehículo propio, viajaba principalmente en autobús. Sin embargo, Marcus conducía con calma, sin intentar presumir de velocidad ni destreza. Parecía que rara vez conducía él mismo. Al parecer, solía recurrir a un chofer. Unas cuadras después, el coche se detuvo en un pequeño establecimiento con un letrero que Tiana apenas pudo distinguir en la penumbra. Dentro solo había unas pocas mesas, luz tenue y lámparas tenues bajo pantallas de madera. En la esquina sonaba una suave música instrumental. Este lugar es más frecuentado por quienes buscan privacidad,
sin miradas indiscretas ni largas filas, explicó Marcus en voz baja, abriéndole la puerta amablemente. Se acercaron a una mesa en un rincón. El olor a especias tostadas y pan le revolvió el estómago a Tiana. No había tenido tiempo de comer bien durante el día, así que ahora tenía hambre. Marcus pidió té y un poco de carne para él y le pidió que eligiera lo que quisiera. Encendió la lámpara, miró el menú y eligió sopa de tomate con crutones pequeños. Cuando el camarero se fue, guardaron silencio un rato, descansando tras el ajetreo del día. Finalmente, Marcus preguntó en voz baja: «Dime, ¿sientes que algo especial está sucediendo en tu vida ahora mismo? ¿O todo te parece una serie de grandes preocupaciones?» Tiana pensó un buen rato antes de responder. Antes, la ansiedad constante por el centro me impedía relajarme. Pensaba constantemente en dónde conseguir dinero. Pero con tu llegada, muchas cosas han cambiado. Empecé a sentir una ligera esperanza, aunque todavía temo que todo pueda acabar. Pero, ¿sabes? Hay algo más. Noto que empiezo a verte no solo como una inversionista, sino simplemente como una persona que también quiere cambiar su vida. Marcus ladeó ligeramente la cabeza. Así es, de verdad estoy cambiando mi vida. Antes hacía muchas cosas por cumplir requisitos, por alcanzar ciertos logros. Ahora quiero sentir que no estoy perdiendo el tiempo en vano. Me estás ayudando a ver ese lado de la existencia donde la gente realmente necesita cariño y atención. Pasó el dedo por el borde de su taza de porcelana. ¡Qué palabras tan interesantes! Espero que no te decepciones. Aquí no tenemos resultados brillantes, salvo las sonrisas de los niños y la gratitud de los vecinos. Pero quizá para ti esto sea real. Quería decir algo, pero apareció un camarero con una bandeja, colocó los platos y sirvió las bebidas. Marcus le dio las gracias y la conversación se interrumpió un momento. Empezaron a comer. La sopa era agradablemente reconfortante y el aroma a especias suaves infundía una sensación de hogar. Marcus también mordió con apetito la carne cortada en salsa, pero miraba de vez en cuando a Tiana, como si buscara algo nuevo en ella. «Me alegra que te hayas tomado el día libre», comentó más tarde. «Quería hablar contigo un rato, lejos del polvo y el ruido». Ella sonrió. «Sí, todo esto me zumba, pero ahora estoy tranquila. Tenemos a David, María y Carlos. Todos son de confianza. Siento que lo superaremos». Marcus tomó un pequeño sorbo de té y preguntó en voz baja: «Dime, ¿siempre has vivido en esta zona? ¿O te mudaste aquí por alguna razón?» Tiana suspiró. «Nací más o menos en este mismo barrio. Mis padres son gente sencilla. Mi madre se llama Gloria Brooks y a veces nos ayuda. Mi padre abandonó a la familia cuando yo era pequeña. Mi madre apenas llegaba a fin de mes. Luego enfermó, pero logró sacarme adelante. Le estoy agradecida y ahora quiero ayudar a otros que pasan por la misma necesidad. Ese es el propósito de este centro». Marcus escuchó con evidente interés. «Entonces, ¿no siempre soñaste con ir a la universidad o alguna profesión glamorosa?» Ella sonrió suavemente. «No, siempre me he preocupado más por la vida de la gente común. Todavía estoy estudiando pedagogía para ser una buena maestra. Tal vez algún día desarrolle un programa de arte para zonas como la nuestra». Apartó el plato, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Y crees que el arte y la educación pueden cambiar el destino de los adolescentes?» Tiana asintió. «Sí, si les muestras un mundo diferente, no solo las calles donde reinan la frustración y la agresión, empiezan a creer en sí mismos. He visto ejemplos de chicos que se les predijo que no tendrían esperanza, que terminaron yendo a la universidad, encontrando trabajo y simplemente convirtiéndose en mejores personas. Y tu aparición en Unity es un gran paso hacia más historias como esa». Marcus reflexionó sobre esto unos segundos. Luego, con una leve sonrisa, dijo: «Quiero de verdad que tus sueños se hagan realidad. Quizás en esto encuentre mi propósito».
La conversación se volvió más cálida y Tiana sintió que un tenue hilo de confianza nacía entre ellos. Se sentía extraño estar sentados así, solos, sin el bullicio, hablando no de informes y presupuestos, sino de sus vidas, pero con cada palabra se convencía de que Marcus no solo estaba actuando como un benefactor, realmente buscaba un nuevo camino, y Unity se estaba convirtiendo en su guía hacia algo real. Estaba a punto de preguntarle algo personal cuando sonó su teléfono. Marcus miró la pantalla, avergonzado de guardarse el móvil en el bolsillo, pero al ver quién llamaba, dijo en voz baja: «Lo siento, soy David, probablemente sea algo urgente». Tiana asintió comprensivamente. Él respondió: «Sí». «¿En serio? Bueno, hablaré con Tiana ahora». «Bien, llegamos pronto». Al terminar la llamada, Marcus suspiró y dijo: «David acaba de llamar. Tuvieron un pequeño problema de fuerza mayor. Parece que una de las paredes reveló otra grieta al abrirla, y Edward no está seguro de si los materiales que ya contratamos serán suficientes. Quizás necesitemos más estructura. David quiere que tomemos una decisión ahora mismo, antes de que alguien se vaya». Tiana se mordió el labio. «Entiendo. Es mejor venir y solucionarlo de inmediato. No podemos dejar las paredes en un estado peligroso». Marcus asintió, llamó al camarero y le pidió la cuenta. Después de pagar, se volvió hacia Tiana. «Vamos rápido. Disculpen la brevedad de la cena». Ella negó con la cabeza. «Está bien. Lo importante es que el centro no quede en el limbo. Encontraremos tiempo para continuar esta conversación». Se prepararon rápidamente y salieron, donde ya estaba completamente oscuro y su coche apenas se veía cerca de la farola. Al subir al coche, Tiana se puso una mano en las rodillas, sintiendo una ligera decepción por la interrupción de la velada, pero comprendiendo que era la realidad. Las reparaciones no podían esperar. Sin embargo, en el fondo, sentía que en esos breves minutos ella y Marcus se habían acercado más, aunque solo de forma apenas perceptible. El motor del coche rugió y partieron nuevamente rumbo a Unity, donde el trabajo y el cuidado continuaron día y noche.